Gracias te damos, mi amado Espíritu Santo, por este momento, mi amado Dios. Gracias te damos, mi amado Jesús. Gracias te damos, mi amado Padre, mi amado Hijo, mi amado Espíritu Santo. Oh, gracias te damos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Póngase cómodo en esta noche, mi amado hermano. La palabra que hemos tomado, mi amado hermano, es Salomón intercediendo por Israel, inaugurando, amén, aleluya, el templo que había dedicado para el Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el 6:7, amén, aleluya, más atrasito, que David, el padre de Salomón, había propuesto en su corazón edificar casa a nombre de Jehová. Mas Dios le dijo a David, su padre, respecto a eso, haber tenido en su corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás casa, amén, aleluya, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Una de las cosas que podemos ver en la palabra, mi amado hermano, que hemos tomado, el Señor no permitió a David construirle templo, amén, aleluya. Que aunque David haya tenido el deseo de construir el templo para el Señor, pero el Señor no se lo había permitido, porque David, mi amado hermano, había sido un hombre de guerra, un guerrero, un hombre que tenía sus manos manchadas, amén, aleluya, de sangre en aquella guerra, manos sangrientas que habían derribado, amén, aleluya, que habían derribado muchas vidas de todos aquellos, amén, aleluya, que se levantaban en contra de Israel. David tiene en su corazón, propone en su corazón edificar casa a Jehová, amén, aleluya. Pero Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer, sino lo va a hacer un hijo que sale de tus entrañas, amén, aleluya. Ese es Salomón. Salomón, dice la palabra del Señor, amén, aleluya, donde hemos tomado la palabra, que había construido el templo a Dios. Pero Salomón, mi amado hermano, construye el templo y se lo dedica al Señor, pero en la oración que David está haciendo a Dios, amén, aleluya, Salomón le está pidiendo a Dios por el pueblo de Israel. Está intercediendo al mismo tiempo que está, amén, aleluya, edificando, al mismo tiempo que está inaugurando aquel templo para Dios, también está, amén, aleluya, intercediendo por el pueblo de Israel. Estaba diciendo, amén, aleluya, que en su oración que él tenía con Dios, en su comunión que él tenía con Dios, estaba intercediendo. Y como comienza diciéndole, amén, aleluya, la palabra que nosotros hemos tomado, le dice, si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia. Le habla de dos cosas primeramente, le habla del hambre y le habla de la pestilencia, amén, aleluya. Son cosas, amén, aleluya, de que desde el principio de las generaciones, la pestilencia, mi amado hermano, siempre han estado, siempre han venido, amén, aleluya, de generación en generación. Lo que estamos viendo en estos momentos nosotros podemos decir que es una pestilencia, amén, aleluya, que se ha apoderado del mundo entero. Algo, mi amado hermano, que el hombre no ha podido controlar, pero que sí hay uno que sí lo puede controlar. Pero hay también responsables
de orar para que Dios pueda controlar también esto. Eso era lo que Salomón estaba haciendo, amén, aleluya, en este momento. Eso es lo que la iglesia de Dios debería de estar haciendo también en estos momentos, amén, aleluya. Pero si la iglesia del Señor no se percata de lo que debe de hacer, ¿cómo Dios va a poder actuar a través o en medio de una pestilencia que está azotando aún al mismo pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios no está siendo azotado, mi amado hermano, porque puede ser tocado por la pestilencia. El pueblo de Dios está siendo azotado porque la fe ha desmayado, porque la fe ha decaído, porque ha perdido la fe, porque ha puesto la fe más en los gobiernos que en Dios. Yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano, de esto solamente lo puede sacar Dios. Aquí no hay gobierno, aquí no hay doctores. Los doctores, mi amado hermano, están luchando por salvar las vidas, amén, aleluya. Son otros héroes que están allá afuera, amén, aleluya. Mientras la iglesia está escondida, que está con temor, que ha perdido la fe, amén, aleluya. Los doctores, los enfermeros están en medio de todas esas enfermedades, mi amado hermano, viendo cómo pueden salvar la vida aún de los mismos cristianos que tienen a Dios, que proclaman muchas veces fe, y en este momento la han perdido, amén, aleluya, porque han dejado la oración, porque se han metido a las televisiones, amén, aleluya, y se están enfermando a través de las noticias. Y ese es el problema que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de salir de esas televisiones y buscar el rostro del Señor, amén, aleluya. Tal vez el Señor se arrepiente, amén, aleluya, del mal que ha venido sobre la tierra y pueda reprenderlo y sacarlo, amén, aleluya, de la tierra. Pero el pueblo de Dios es responsable de orar, el pueblo de Dios es responsable de clamar, el pueblo de Dios es responsable de creer a Dios, amén, aleluya, de comenzar a vivir por fe. Amén. Dice, si hubiere hambre o pestilencia, son dos cosas que van a venir. Después de la pestilencia, mi amado hermano, va a venir el hambre. Porque todo el mundo, mi amado hermano, está abatido, sin trabajo, preocupados. ¿Cómo le vamos a hacer? Los gobiernos están haciendo todo lo posible, amén, aleluya, por sacar adelante los países. Pero hasta cierto punto van a poder hacer. Va a venir el momento que ni los gobiernos van a poder hacer nada, amén, aleluya. Lo único que los mismos gobiernos deberían de hacer es buscar el rostro del Señor, volver su rostro a Dios, amén, aleluya. Proclamar al mundo entero el ayuno y la oración, amén, aleluya. Y quizás Dios, amén, aleluya, ayude a salir de este problema que el mundo entero tiene. Amén. El mundo entero está atribulado. El mundo entero está decaído. El mundo entero, mi amado hermano, está en depresión. Está, mi amado hermano, afligido. No hay para dónde agarrar, no hay para dónde correr. Ya no hay para a quién creerle. Tantos muertos que ya no hay ni dónde meterlos. Ya la funeraria ya no dan abasto, mi amado hermano. Porque la gente, mi amado hermano, no está buscando el rostro del Señor. Hay una sola cosa que podemos hacer y una sola cosa que debemos de hacer es buscar el rostro del Señor, clamarle a Dios y quizás Dios, amén, aleluya, pueda hacer algo por la humanidad. Lo que Dios quiere es que el ser humano vuelva su corazón a Él. Amén. Yo le voy a decir una cosa en esta noche. Ni aún en medio de los que están llorando sus seres queridos no quieren saber de Dios. Amén. Nosotros hemos estado en la funeraria, mi amado hermano, 2 o 3 veces y nadie, no importa en el dolor que están, en medio del dolor y la tribulación, quieren saber de Dios. Al contrario, si son cristianos, están renegando de Dios, que por qué Dios hace las cosas. Dios no tiene la culpa de nada. El culpable es el ser humano, porque el ser humano es el que le ha dado la espalda a Dios. Amén. El ser humano no le ha dado la espalda a Dios. Nada de esto que hubiera sucediendo
espalda a Dios y ahora le echan la culpa a Dios que porque Dios no hace nada. Dios no va a hacer nada mientras el ser humano haya vuelto su rostro a Él. Amén, aleluya. Pero ni la propia iglesia ha vuelto su rostro a Él. Y mucho menos el mundo exterior. Amén, aleluya. Que no quiere saber nada de Él. Es tiempo que la iglesia busque el rostro del Señor. Es tiempo que la iglesia. Es tiempo que la iglesia se dé cuenta de que solamente Dios puede salvar. Amén. Es tiempo, mi amado hermano, que la iglesia se dé cuenta de que solamente hay un camino y ese camino se llama Dios, el camino hacia la salvación, que no importa lo que le toque, que usted esté preparado, amén, aleluya, para que Dios lo lleve, para que Dios lo levante. Amén, aleluya. Yo digo una cosa, siempre lo he dicho, todo el tiempo. En el momento que nosotros tenemos a uno de los seres queridos, amén, aleluya, en cama, ya sin esperanza, nosotros le oramos a Dios para que lo sane. Muchas veces, aunque no sean cristianos, pero no los preocupamos de que estos hombres o estas mujeres reciban al Señor para que el día que si fallan, amén, aleluya, si parten, que sea, mi amado hermano, que partan con Cristo. Una cosa que debemos de preocuparnos antes de que Dios haga un milagro en nuestros seres queridos, es que ellos reciban a Cristo, es que ellos, amén, aleluya, busquen el rostro del Señor. Y si ese momento llega, mi amado hermano, que nosotros podamos darnos cuenta de que logramos un propósito y que nuestros familiares se fueran con Cristo y que no se fueran, amén, aleluya, a lugares equivocados. Preocupémonos, oremos, hablemos la palabra, prediquémosles el evangelio. Dígale, mi amado hermano, que hay uno que puede salvar. Dígale que hay una esperanza todavía, que aunque llegue la muerte, pero que la esperanza de que Dios lo puede salvar todavía está disponible, amén, aleluya, que todavía no se ha acabado, porque la venida de Cristo está cerca, amén, aleluya. Y debemos de preocuparnos para que todos nuestros seres queridos entren en el reino, amén, aleluya. Amén. Esa es la preocupación que debemos de tener nosotros. Salomón intercedía, amén, aleluya. Y decía, si hubiera hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiera, dice, tizoncillo, esas eran plagas, mi amado hermano, o anulo, langosta, dice, o pulgón, o si salieran, dice, sus enemigos en la tierra, en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Dice tu oración, dice toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendieren, dice, sus manos hacia esta casa, estaba diciendo, tú oirás. Salomón estaba intercediendo con anticipación que las cosas llegaran. Estaba intercediendo antes que las cosas llegaran, antes que la pestilencia, antes que las plagas llegaran al pueblo de Israel. Salomón ya estaba hablando con Dios. Le estaba diciendo, le estaba clamando de que si él, amén, aleluya, que si aquel pueblo se humillare, que él tendría que escucharlo. Esa era una de las oraciones de Salomón, amén, aleluya, para con Dios, pidiéndole por el pueblo, amén, aleluya, lo mismo que estamos haciendo nosotros, pidiéndole a Dios por su pueblo, pero no solamente por su pueblo, sino que también por todas las naciones, porque hay necesidad en todas las naciones, y las naciones no se han dado cuenta, amén, aleluya, de que tienen que buscar el rostro del Señor, gobiernos, gobernadores, todo
buscar la presencia de Dios para que Dios, amén, aleluya, para que Dios tome el control. Aquí ya solamente Dios. Esto se salió de la mano del hombre. Amén. Esto ya salió de la mano del hombre. Esto está en manos de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que entender. Aquí ya no hay hombre que pueda hacer nada. Así es. Los mismos doctores están aterrorizados. Ya lucharon tanto. ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo que empezó esto? ¿Un mes? Un mes. Los doctores están llorando viendo la gente morir. Y ellos no pueden hacer nada. Pero ni aún en ese llanto, mi amado hermano, hay doctores que ya están activando su fe, pidiéndole a Dios. Y el pueblo de Dios, ¿a dónde está? ¿Dónde quedó la fe del pueblo de Dios? Todos encerrados en cuatro paredes, transmitiendo mensajes de mentira a través de Facebook. Ni siquiera la verdad están hablando, porque ni siquiera saben lo que todavía está sucediendo. No han entendido el plan de Dios todavía. Todavía no han entendido el plan de Dios. Grandes hombres que dicen que hablan de parte de Dios, escondidos, encerrados, con miedo. Todos allá en Facebook, miles y miles hablando mentira. Hablan más mentira que verdad. Hipócritas, mentirosos. No dicen la verdad, amén, aleluya. Se están adelantando a sucesos que todavía no es tiempo, amén, aleluya, que sucedan. Todo tiene un orden en lo que es la palabra de Dios, amén, aleluya. La palabra de Dios es ordenada y va a suceder tal y como está escrito, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que no pasará ni una jota, ni una tilde, hasta que no se haya cumplido todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios. Amén. Todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Hay cosas que tenemos que ver, amén, aleluya, nosotros. Hay cosas que vamos a ver. Amén. Y hay cosas que quizás no vamos a alcanzar a ver. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que orar, mi amado hermano, por los jóvenes, por los niños. Porque quizás nosotros, mire, gracias a Dios los que partieron ya y partieron con Cristo. Pero es un problema para los que se han ido sin Cristo. A los que se les predicó la palabra. Que estuvieron en un templo. Que se les habló del cambio. Que se les habló de la santidad. No les importó. Siempre vieron la palabra como un mensaje más. No le tomaron importancia. Tomaron los predicadores, amén, aleluya, como mentirosos. Tomaron los predicadores como religiosos. Porque le dicen, hermana tiene que cambiar, hermano tiene que cambiar, hermana tiene que dejar esa malicia. Hermano, todo lo que los predicadores que predican la santidad hablaron, los tuvieron o los han tenido por religiosos. Déjeme decirle una cosa bien clara. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, aleluya. Si usted no busca la santidad, si usted no busca la presencia de Dios, si usted no busca la separación con Dios, amén, aleluya, no se vista que no va. Todavía tiene tiempo, amén, aleluya, de que nosotros los arrepintamos. Todavía hay tiempo que nosotros cambiemos. Todavía hay tiempo de que Dios nos puede restaurar. Debemos de creer a la palabra de Dios. Debemos de creer, amén, aleluya, para lo que Dios ha escrito. Amén.
Debemos de creerle a Dios, mi amado hermano. Y sigue diciendo, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo pueblo o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su lugar y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Eso es lo que Salomón lloraba. Pero en el capítulo 7, amén, aleluya, versículo 12, se le aparece Dios por segunda vez a Salomón y le da la respuesta, amén, aleluya, de la oración que Salomón había hecho intercediendo por el pueblo de Israel. Y mire lo que le dice, amén, aleluya, Dios a Salomón. Y dice en el 12 en adelante, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Usted puede ver que Dios sí escucha las oraciones. Amén. Usted puede ver que cuando usted clama a Dios e intercede por su pueblo, Dios escucha su oración. No crea que la oración que nosotros hacemos, mi amado hermano, se quede en vano, se quede en los aires o no llega a Dios. Dios escucha la oración. Dios Amén. le contesta a Salomón y le dice, yo he oído tu oración. Se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y le sigue diciendo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero mire lo que dice. Esto es lo que Dios quiere del pueblo, amén, aleluya. Y esto es lo que todo mundo debe de entender. Gobiernos, cristianos, pastores, evangelistas, misioneros, aquellos que se dicen profetas que ahora están escondidos. Esto es lo que deben de hacer también, amén, aleluya. Esto es lo que Dios respondió a Salomón, amén, aleluya, de noche cuando se le apareció por segunda vez. Y le dijo, si se humillare mi pueblo, primeramente le pide humillación. Porque eso es lo más importante en estos momentos, la humillación del pueblo de Dios. Y no solamente del pueblo de Dios, sino que también de las naciones enteras, los gobiernos y todo. Amén. Son los primeros que se deben de humillar ante Amén. los ojos de Dios. Reconocer que hay un Dios del Todopoderoso, el único que puede salvar, el único que los puede sacar de esto. Amén, aleluya. Amén, amén. Y ojalá este mensaje llegara a los gobiernos. Y dice, Aleluya, gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice. Oiga una cosa, la importancia de la oración. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Ahí está la promesa de la sanidad. Gloria a Pero Dios. se tiene que humillar, tiene que buscar el rostro
pueblo del Señor, pueblos, naciones, iglesias, pastores, todo mundo en un mismo sentir humillado, pidiéndole a Dios por la misericordia, porque podemos ver de que Dios escucha la oración, amén, aleluya, Amén. de aquellos que vienen contritos y humillados ante su presencia, reconociendo que Él es el único que puede salvar. Amén, amén, aleluya. Dios hace un llamado Amén. a la respuesta de la oración de Salomón. Dios hace un llamado. Lo primero es a la humillación. Nadie se quiere humillar, ni en esos momentos difíciles. Ni en esos momentos difíciles nadie se quiere humillar. Usted sabe que es triste, mi amado hermano, que en estos momentos no importa lo que el pastor haga, no importa que lo que el pastor se sacrifique, no queda bien. No queda bien, no sale bien. En el momento de dolor lo que hacen es culpar a medio mundo. La gente quiere que los pastores se conviertan en su babysitter que lo estén enseñando. Los pastores también tienen vida. Los pastores también tienen familia. Los pastores también tienen sus propios problemas. Todo mundo tiene problemas. Mi amado hermano, aprendamos a ser independientes. Yo no le voy a decir que el pastor va a ignorar sus necesidades, no. El pastor no va a ignorar a nadie. Los pastores no ignoran a nadie. Pero tampoco piensen de que deben de estar 24 horas con usted solo porque usted tiene una necesidad. Búsquelos. Sí, búsquelos. Y ahí estamos. Pero mi amado hermano, aprendamos a ser independientes, a buscar el rostro del Señor por nuestras propias cuentas. Si se humillare mi pueblo, le dijo Dios, en el cual mi nombre es invocado. ¿Cuáles son los requisitos que le puso? Si se humillare mi pueblo, primero es la humillación, sobre el cual mi nombre es invocado. Después viene otra, la oración. Y buscar en mi rostro. Y después viene otra, la número 3, se convirtieren de sus malos caminos. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No solamente va a perdonar sus pecados, sino que con ese perdón, amén, aleluya, viene también la sanidad. Y debemos de creerle a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Si Él lo ha escrito en su palabra, mi amado hermano, lo va a cumplir. Amén. Pero Amén. el pueblo de Dios tiene que aprender, amén, aleluya, a buscar el rostro del Señor, a pedirle a Dios que perdone cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, amén, aleluya. Que los humillemos, que vengamos de rodillas, que aprendamos a caminar de rodillas. ¿Cuánto se ha predicado en esta iglesia desde hace meses atrás? Amén, aleluya. El Señor los ha venido hablando de la humillación. El Señor los ha venido hablando de la separación. El Señor los ha venido hablando de la búsqueda. Amado hermano, de entrar al desierto, a prepararlos, amén, aleluya, para lo que viniera. No sabíamos, mi amado hermano, lo que venía cuando Dios ya los estaba hablando. Amén. Que su iglesia debería de estar preparada, debía de estar preparada para este momento. Y gracias a Dios yo le voy a decir, esta es una de las únicas iglesias, mi amado hermano, que todavía sigue en pie. El pastor, los miembros, todos luchando, amén, aleluya, Gloria a Dios. individualmente allá afuera, pero creyéndole a Dios de que Dios nos ha hecho una promesa y que Dios no lo va a abandonar, que Dios no lo va a dejar, que nuestra familia lo va a proteger, amén, aleluya, porque
nosotros estamos intercediendo, porque le hemos creído, porque hemos aprendido a caminar en oración, porque hemos aprendido a buscar el rostro del Señor. Amén. Sigamos hacia adelante. Amén. Enseñémosle a nuestros hijos lo que deben de hacer, buscar el rostro del Señor en todo tiempo, humillarse, mi amado hermano, y creerle a Dios más que a nadie, más que a los gobiernos, más que a los doctores. Primeramente tenemos que creerle a Dios, porque las promesas de Dios son reales y verdaderas. Amén, aleluya. Amén, amén, así Y es. debemos de creerle a Dios. Amén. Amén. Debemos de creerle. Y allá afuera, donde quiera que usted vaya, a sus familiares que todavía no se han querido arrepentir, ni aún en medio de este problema y de esta tribulación, Gloria a Dios, aleluya. usted dígale que hay un Dios que todavía puede salvar. Amén. Usted dígale que todavía tiene tiempo. Gloria a Dios. En vez de que estén preocupados, que ya una media tosecita, ya dicen ya estoy grave, queriendo buscar para los hospitales. Hemos llegado a los tiempos, mi amado hermano, que todo el mundo le tiene miedo a usted y a mí. Sí. Lo ven a usted allá afuera como si usted bajó de otro planeta, como si usted tuviera cabos o algo. Así lo ven. Se le aparta. Le dice, aléjate de mí. La gente con miedo. Algunas veces da risa. Y algunas veces se molesta uno porque dice, ¿a qué ha llegado el ser humano? A tenerse miedo el uno con el otro cuando los unos con los otros los estamos destruyendo. Dios no está destruyendo el mundo, lo estamos destruyendo nosotros mismos. Los gobiernos, la gente, lo estamos destruyendo nosotros mismos. Nunca había visto yo jamás en la historia, en mis 53 años de vida que yo tengo, yo nunca había visto que me tuvieran miedo, que le tuvieran miedo a otro. Mi amado hermano, le tenían miedo antes a los espantos, a los sustos, a la mentada, como dicen que salía ahí en El Salvador, a la llorona le tenían miedo. ¿A quién más? Y fíjese usted, hoy en día usted no es una llorona y le tienen miedo. A la ciguanaba. Usted no es una ciguanaba y le tienen miedo. Al cipitillo. Usted no es un cipitillo y le tienen miedo. A todo tienen miedo. A todo le tenían miedo. Esas eran historias antiguas. ¿A quién no le tenía miedo? A una mentada descarnada que salía, que aterrorizaba a la gente. Y ahora usted no tiene que ser un descarnado para que le tengan miedo. Le tienen miedo, mi amado hermano, donde quiera que usted vaya. Es terror que le tienen. Si hoy no le tienen miedo solo por feo. Mire, los feos se avergonzaban antes porque les tenían miedo. Ahora hasta los bonitos se avergüenzan porque también le tienen miedo. ¿A quién no le tienen miedo hoy? Si hasta a su pareja le tiene miedo hoy. A eso hemos llegado, a eso ha llegado el ser humano. El novio que tanto amaba a la novia le tiene miedo hoy, la novia le tiene miedo. Ya no vengas a la casa, estás enfermo, no te quiero ver. Pero lo ama. ¿Qué clase de amor es el que hay ahorita en el mundo? Amor de lejos, en el que nunca se creyó. Ahora se cree más, lo vamos a amar, pero de lejos. Porque así como están las cosas, los vamos a cuidar. No me voy a cuidar por mí mismo, sino que también estoy protegiendo a mi familia. Y no estás haciendo mal al hacer eso. Haces bien. Porque cada cosa que hagas es un riesgo que tomas en estos momentos. Pero déjame decirte una cosa. Dios es bueno. Y si tú le crees a Dios, no importa quién te acerques o quién se te acerque, el diablo no te podrá tocar. Amén. Y si te toca, el Señor no le va a permitir llegar hasta la muerte a que te lleve.
Así que creámosle a Dios. Sigamos hacia adelante. No desmayemos. No importa qué tanto miedo, dígale, así como me tienes miedo, Señor, te amo. A ti también. Dígaselo, Señor. Amén, aleluya. Sigamos hacia adelante, mi amado hermano. El Señor le ama. Yo también los extraño. Sigamos hacia adelante. El Señor me lo bendiga en esta noche. Hasta aquí me ha dado el Señor. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Nada más si quieren, vamos a ir donde está.